La semana pasada les estuve hablando Last week I spoke to you about sobre la idolatría idolatry. y estuvimos hablando de por qué el pueblo de Dios había perdido. We spoke about how the people of God had lost. Ellos habían entrado en batallas, They went into battles, pero habían perdido una batalla. but lost one battle. Pensaron que si ellos traían el arca del pacto, They thought if they brought the Ark of the Covenant, iba a ser como un amuleto de buena suerte. it would be like a lucky charm. Pero eso no funcionó así, But it didn't work that way. sino que les fue mal aún de lo que les había ido antes. It went even worse than before. Y esto fue terrible, And this was terrible. porque los hijos de Dios Because God's children no fuimos llamados para estar de derrota en derrota. were not called to go from defeat after Fuimos defeat. llamados para estar de victoria en victoria. We were called to go from victory Así after que si victory. nosotros estamos en derrota, So if we're in defeat, es porque algo no está it's funcionando bien. because something's not going right. Es porque algo nosotros no estamos haciendo We're bien. not doing something right. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros analicemos. That is what God wants us to Que analyze. nosotros podamos ver dentro de nosotros. For us to see within us. Entonces, les decía sobre este sacerdote llamado Elí, I told you about the priest Eli, cómo él recibió malas noticias. how he got bad news. La primera fue que el pueblo de Dios se desanimó. First is the people of God got discouraged. Imagínense el pueblo de Dios desanimado. Imagine God's people discouraged. Eso es algo terrible. That's something terrible. Segundo, 40,000 hombres murieron en batalla. Second, 40,000 men died in battle. Tercero, Third, los dos hijos del sacerdote murieron en batalla. the two sons of the priest died in the battle. Y cuarto, el arca del pacto había sido quitada, Fourth, robada. the Ark of the Covenant had been stolen. Eso fue una mala noticia That was a bad news sobre una mala over a noticia, bad news sobre otra mala over noticia, another bad news sobre otra mala over noticia. another bad news. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Have you ever felt that way? Donde usted siente que o sabe que lleva una mala noticia Where you feel you know there's a bad y news, después otra mala then noticia another bad y news, otra mala and noticia. another one. Y usted no se ha recuperado de la primera ni de la segunda. You have not recovered from the first or the Y second. llega la tercera y la cuarta. The third and fourth come. Y usted se pregunta hasta cuándo And you ask yourself, till when? y por qué estoy viviendo de esa forma. Why am I living this way? Esto fue exactamente lo que ellos vivieron. This is exactly what they lived. Pero no solamente le afectó al sacerdote Elí, Not only was the priest Eli que affected, sus hijos también hubieran muerto, that his children died too. sino que también aún su nieto fue afectado. Even his grandson was affected. Porque cuando la esposa de uno de sus hijos When one of his daughter-in-law escuchó la mala noticia de que el arca había sido robada o capturada heard the bad news about the Ark of Covenant being y que captured su or stolen, esposo había muerto, and her husband died, ella entró entonces en dolores de parto she went into labor birth y Childbirth. dio a luz un bebé. and gave birth to a Y baby. al dar a luz o en medio de dar a luz se murió. In the midst of giving birth, she died. Y antes de morir Before dying, le puso al hijo Icobad, she named him Ichabod, que significa la presencia de Dios se ha ido. meaning God's presence has left. Imagínense este niño Imagine this child, cuando alguien le preguntaba, ¿y cómo te llamas? when they ask you, what's your name? La presencia de Dios se ha ido. God's presence has O left. sea que no solamente fue afectado Not only was el the sacerdote, priest affected, fue afectado sus hijos his sons were y affected, fueron afectados sus nietos. and his grandchildren were Cuando affected. nosotros estamos en desobediencia, When we're in disobedience, nuestras familias son our afectadas, families get impacted nuestros too. hijos son Our afectados, children are also nuestros affected. nietos son Our afectados. grandchildren are Entonces affected. no es algo que simplemente se queda con It's not something nosotros, that simply remains with you, sino que continúa en nuestras but generaciones. it continues in the generations. De igual manera, In the same way, cuando nosotros somos bendecidos, when we're blessed, nuestros hijos son our bendecidos, children are blessed, nuestros nietos son bendecidos, grandchildren are blessed, nuestros gran nietos son our bendecidos. great-grandchildren are En otras blessed. palabras, se convierte In other words, en una bendición generacional. it turns into a generational Y blessing. eso es lo que nosotros anhelamos y queremos. This is what we want and long for. Entonces, los filisteos capturaron el arca The Philistines captured the ark y la llevaron al templo de su dios Dagón. and took it to the temple of their Dagon god. Y les decía que Dagón era un dios pagano. I told you Dagon was a pagan god. Mitad de su cuerpo era hombre, Half of his body was man, mitad de su cuerpo era pez. half was fish. Entonces,
mitad hombre, half mitad pez. man, half fish. Y llevaron el arca, lo que representa la presencia de Dios, They took the ark that represents God's presence. la llevaron al templo de este Dios. They took it to the temple of this Ellos God. también la llevaron como si fuera un amuleto, They also took it as a lucky charm, para que ellos pudieran entonces sentirse bien, so they could feel good que el Dios de ellos that their God había sido más poderoso que el Dios de los israelitas. was more powerful than the God of the Israelites. Ahora, ¿era esto verdad? Was this true? Claro que no, Of course not. porque no hay otro Dios como nuestro Dios. There's no other God like our God. No hay uno que sea más grande y poderoso que Jehová de los There's ejércitos. none that's greater or bigger, mighty than Pero ours. ellos pensaron But they thought que su Dios era más grande y poderoso. their God was greater and powerful. Pero Dios les iba a dar una gran lección. God would give them a good lecture. Al otro día, The following day, cuando entraron temprano en la mañana, when they entered early in the morning, encontraron que Dagón, su Dios, estaba en el piso. they saw Dagon, their God, on the floor. Era una forma de Dios mostrar It was a way of God showing que este Dios pagano that this pagan God se tenía que postrar delante de la verdadera presencia de Dios. had to bow down before the real presence of Pero God. ellos no quisieron escuchar. But they didn't want to listen. Cogieron y levantaron nuevamente a Dagón, They picked up Dagon once again. lo limpiaron, They cleansed le him. quitaron el polvo They removed the dirt y lo volvieron a poner nuevamente en su lugar. and put him back in place. Al otro día The following se day, levantan temprano they wake up early in the morning. y ahora no solamente Dagón estaba en el piso, Now, not only was Dagon on the ground, 1, 2, 3, sino que ahora but now le habían cortado la cabeza they had cut the head off y le habían cortado las manos. and the hands. Segunda advertencia. Second warning. ¿Qué hicieron ellos? What they do? Ellos lo que hicieron fue un ritual. What they did was a ritual. Dijeron, ahora este lugar They said, now this place de donde quedó la cabeza, where the head remains, la mano the hands, y el cuerpo de Dagón, and the body of Dagon, nadie lo puede tocar. nobody can touch. Todo mundo tenía que pasar por encima Everybody had to step sin over tocar el área without touching the de donde area Dagón había quedado where Dagon en el had been piso. on the floor. En vez de convertirse Instead of al converting Dios verdadero, to the true God, hicieron un ritual. they made a ritual. ¿Usted le ha pasado alguna vez Has it ever happened to you? que usted llama a alguien, You call someone, no le contestan? they don't answer you. Le pone un texto, Then you send a text, no le contestan? they don't answer it. Después de un tiempo, After a while, usted entiende que ellos no quieren hablar con you usted. realize they don't want to talk to you Porque usted los ha llamado, because you've called them, les ha mandado un texto you've texted them, y no le han contestado. and they haven't answered. Esa es la forma That is the way, muy, ¿cómo lo podríamos decir? cobarde. No cobarde, muy diplomática That's so diplomatic de decirte, ¿sabes qué? of telling you, No te quiero hablar. I don't want to talk to you. No te contestan tus llamadas They don't answer your calls. y no contestan tus They textos. don't answer your texts. Así hay veces es Dios. That's how God is sometimes. Nos está llamando He's calling us, y nosotros no le estamos and contestando. we're not answering Him. Las cosas se están cayendo al piso, Things are falling down, van de mal en peor going from bad to worse. y nosotros en vez de escucharle a Instead of Dios, us listening to God, lo que hacemos es ignorar a Dios. what we do is ignore God, Como que si no recibimos la llamada. as if we didn't get a call. Y usted después habla con la persona And you talk to the y person, la persona te dice, oh, no recibí tu llamada. the person says, oh, I didn't get your No call. vi tu texto. I didn't see your text. Lo que no se dan cuenta What they o no don't saben realize or don't know, es que el texto aparece cuando la otra persona lo lee. the text you can see when Y the el other person texto read fue it. leído una semana atrás. And it was read a week ago. Y te están diciendo, no lo vi. They're telling you I didn't see it. Lo que te están diciendo es, no te quiero hablar. What they're telling you is I don't want to talk to you. Así somos nosotros con Dios. That's how we are with God. Dios nos está llamando God is calling us una vez, once, 2 veces, twice, 3 veces. 3 times, Y nosotros ignoramos su llamada. and we ignore His call. Eso es lo que realmente nosotros hacemos. That's what we really do. Entonces, ellos hicieron fue un ritual. So they made a ritual. En vez de convertirse al Instead verdadero of Dios, converting to the real ver God, que el Dios de los israelitas to see the God of the Israelites era el verdadero Dios. was the true God. Hay veces Sometimes lo que
preferimos what we prefer, es levantar lo que está caído, is to pick up what was fallen, poner nuevamente lo que se ha roto, put back to pieces what was broken, ponerlo nuevamente, pegarlo si es necesario, glue it if necessary, pero no hacer los cambios que Dios quiere que nosotros but not make hagamos. the changes God wants us to Porque do. es más fácil continuar con lo que hacíamos antes Because it's easy to continue doing what we did before que admitir que estábamos mal. than to admit we were wrong. Decir, Señor, estuve mal. To say, Lord, I was Señor, wrong. no escuché tu llamado. Lord, I didn't hear you Padre, calling. me aparté de ti. Father, I set away from Pequé you. contra ti, I Señor. sinned against you, Lord. Y es más fácil continuar And it's easier to continue que cambiar. than to change. Y mire lo que ellos hicieron. Look at what they did. Levantaron a Dagón They picked up la Dagon primera vez. the first time. Nadie se dio cuenta. Nobody noticed. La segunda The vez second time, lo pusieron nuevamente y lo pegaron. they glued him back together. Nadie se dio cuenta. Nobody noticed. Hay veces nosotros Sometimes we cogemos lo que se ha caído, take what has fallen, lo que está quebrado, what is broken, lo pegamos we nuevamente, glue it back lo together, ponemos nuevamente en su we sitio put it back again y in no its queremos place, que nadie se dé cuenta. and we don't want nobody to Que notice. nadie se dé cuenta que fracasamos, For nobody to notice we que failed, nadie se dé cuenta que todo se cayó al piso, nobody to notice that everything went to the floor, que se partió y que va mal. that it broke and it's bad, Porque somos orgullosos because we're prideful. y porque no queremos dar nuestro brazo a torcer. We don't want to bend our arm. Queremos que We la don't wanna gente give in. piense que estamos correctos We want everybody to think we're right cuando realmente estamos equivocados. when truly we're wrong. Es mucho más fácil It's much easier continuar haciendo lo que antes to hacíamos continue doing what we did before que hacer los cambios que than son to necesarios. make the necessary changes. Alguien dice amén. Anybody say gloria a amen, Dios. glory to Dele ese God. fuerte aplauso al Give Señor. that strong applause to the Lord. Ahora, les decía la semana pasada I told you last week, que les iba a hablar de las 3 razones I will speak about the 3 reasons por las cuales ellos continuaron con Dagón. why they continue with Dagon. Ellos vieron que Dios, They saw that God, el Dios de los israelitas, God of the Israelites, era el verdadero Dios. was the real God. Que su Dios estaba en el piso. Their God was on the floor. Que su Dios ha sido hecho Their pedazos. God was broken in pieces, Pero no quisieron cambiar. but wouldn't want to change. ¿Por qué no quisieron cambiar? Why didn't they want to change? Porque la gente hay veces es terca. Why are people sometimes Me stubborn? llama muchísimo la It atención really calls my attention ver personas que les está yendo mal, to see people that are going bad. van de mal en They peor go from bad to y worse siguen haciendo lo mismo and continue to do the same que estaban haciendo antes that they did before en vez de cambiar. instead of changing, Porque hay una terquedad en las because personas. there's stubbornness in the people. ¿Y por qué viene esa terquedad? Where does that Esa stubbornness come from? terquedad viene por las 3 P's. It comes from the 3 P's. La primera, The first one, el placer. pleasure. La primera es el First placer. is pleasure. La primera P. The first P, Dagón Dagon, era un dios de la inmoralidad y la sexualidad. was a god of immorality and La sexuality. inmoralidad Immorality y la sexualidad. and sexuality. Hace unos años atrás, A few years ago, no voy a decir el país, I will not say the pero country. estuve en un país del oriente I was in a country in the east, y fuimos a un lugar, a un templo and I went to a temple de los que ellos adoran. that they worship. Este templo está en una montaña bien, pero bien alta. This temple is in a very high mountain. Una de las pocas maneras que se llega allá es a través de un teleférico. One of the few ways to get there is a telepheric A cable cable car. car. Y cuando llegamos a ese lugar, When we reached that place, fuimos al templo. we went to the temple. Entonces me acerqué lo que yo más podía I got llegar cerca del templo. As close as I could to the Y temple. entonces el hombre que estaba ahí me abrió una ventana The man there La opened up a puerta. window, a door, y pude ver and I was able to see la estatua, el ídolo que ellos adoran. the statue, the idol they worship, ¿Y saben cuál es sin ser grosero o vulgar? without being vulgar, La parte íntima del hombre. the intimate part of the man, La parte íntima. the Del private hombre. parts of a man. Estaba una estatua There was a statue en medio del templo in the midst of the temple de la cual ellos adoran. that they worship.
Era increíble. It was incredible. Esto es lo mismo que sucedía en ese tiempo. This is the same thing that happened in that Lo time. que sucedía en ese tiempo What happened in that time sigue sucediendo hoy en día. continues Porque nowadays. los demonios no se mueren. Because the demons don't Los die. demonios no se van. The demons don't go Los away. dioses paganos continúan. Pagan gods continue. Simplemente tienen otro nombre, They simply have another name, pero sigue siendo la misma entidad. but continues being the same Ese Dios, entity. That Dagón, God, Dagon, era el Dios de la sexualidad y la was the inmoralidad. God of sexuality and immorality. La gente no quiere dejar People don't want to let go el placer, the pleasure. porque el placer los llena, Pleasure fills them. porque el placer es lo que trae gozo a su carne. Pleasure is what brings joy Y la carne to the flesh, and the flesh va en contra del espíritu. goes against the spirit. La carne y el espíritu The flesh and the spirit chocan, crash. no van. They don't go Entonces together. la gente no quiere dejar, So people don't want to let go. no quieren continuar y seguir las cosas de Dios They don't want to continue and follow God's porque things hay inmoralidad sexual, because there's sexual immorality, porque hay perversidad, because there's perverse, hay pornografía, there's pornography. tienen sexo They have fuera sex del matrimonio. out of marriage. Y eso no es el plan de Dios. That's not God's plan. Hay dos cosas There are two things. que Dios, bueno, no dos, claro, hay más. Not two, there's more, of Pero course. hay una que se hace en el cuerpo There's one done in the body, y es el pecado de la inmoralidad sexual. and there's this sexual immorality, Cuando tú tienes intimidad con otra when you persona, have intimacy with another person, tú no te estás dando cuenta you're not realizing que tú estás dejando en esa persona parte de ti. that in that person you're leaving part of you. Y esa persona está dejando parte de ella en ti. That person's leaving part of them in you. Entonces hay una So transferencia, there's a transference, pero tú no te estás dando cuenta. but you're not realizing, Y está afectando tu cuerpo, and it's affecting your body. que está afectando tu mente. It's affecting your mind. ¿Me están entendiendo? Are you getting it? Pero hoy en día But nowadays, es muy normal. it's very normal. La gente dice, no, es que eso era el tiempo para los abuelitos. People say, no, that wasn't our Hoy grandparents' en time. día las cosas han cambiado. Nowadays, things have changed. Hoy en día la gente tiene relaciones el uno con el otro Nowadays, now everybody has sex one with the other, y piensan que las cosas han cambiado. and they think things have Lo changed. que no entienden What they don't get es que Dios es el mismo is that God is the same ayer, yesterday, hoy today, y siempre. and always. Dios no cambia That doesn't change porque la cultura cambia. because the culture has changed. Dios no cambia porque el mundo cambia. That doesn't change because the world Dios changed. sigue siendo el mismo. God continues to be the same. ¿Por qué el Señor no quiere Why doesn't the Lord que want tú tengas relaciones for you to antes have de casarte? sex before being married? Porque Él quiere que tú le entregues lo mejor de ti Because He wants you to give the best of a la you persona que va a estar contigo to por the el person resto de tu vida. that will be with you the rest Que of your tú le life. puedas entregar lo mejor de ti. For you to give the best of you, No las obras, not leftovers, no lo que queda, not what's left, sino lo mejor de but ti. the best of Y you. que esa otra persona And that other person pueda entregar lo mejor de él o de ella can a tu give vida. the best of themselves to your Dios life. es perfecto. God is Dios perfect. tiene un plan. God has a plan. Y hoy en día la gente, el mundo es atacado. Nowadays, the world is attacked. Hoy en día todo Nowadays, va everything centrado en la sexualidad. is centered in sexuality. Van a vender un carro. They're going to sell a car. Y ustedes ven que ponen una mujer en You bikinis. see, they put a woman in bikini, ¿No es cierto? Así, poniendo la right? pierna así. Like this, with her leg like that. Y mostrando, And showing, ustedes ya saben, you know, todo está basado everything is based en el sexo. on sex. Todo está basado en la inmoralidad. Everything is based on Porque immorality. saben que eso vende. Because they know that sells. Esa es la verdad. That is the truth. La verdad es que eso The vende. truth is that sells. Por eso lo usan. That's why they use it. Porque el enemigo sabe Because the enemy knows que la gente, esa es su debilidad. that that is people's weakness. Leí hace muchos años atrás. I read many years ago, Había una conferencia there was a conference hace años atrás de lo que es hombres years ago about men que se llama Promise Keepers. called Promise Keepers. En otras palabras, español sería hacedores de promesas o comprometores de promesas. Promise Keepers. ¿No es cierto? Y se dieron cuenta And they realized que
el weekend el fin de semana, que esta sección se dio that this section happens fue donde más películas pornográficas is where more porn movies se rentaron. were rented. Imagínense, Imagine that. hombres de Dios Men of God con compromiso, with commitment, con problemas with problems de sexualidad inmoral. of sexual immorality. Increíble. Incredible. Ese problema existe That problem exists no solamente en el mundo, not only in the world, sino también en la iglesia. but also in the church. Y no es a los hombres solamente, It's not the men only, sino también para las but mujeres. also for the women. Porque el enemigo sabe Because the enemy knows que esa es una debilidad. that's a weakness. Por eso la gente no quiere dejar el pecado. That is why people don't want to leave sin. Porque hay un problema Because there's a problem con la sexualidad y la inmoralidad. with sexuality and immorality. Y no lo quieren soltar. And don't want to let it go. Aunque ellos saben y ven que Dios Although they know and see that tiene un God plan y un propósito, has a plan and a purpose, pero no lo quieren dejar. but don't want to let it go. Pero Dios está levantando But God is lifting, una nueva generación. raising a new Una generation, generación de hombres y a mujeres generation of men and women que le están diciendo no al mundo Who are y saying- sí a Dios. who are saying no to the world Una and yes to generación God. que se está cuidando, A generation that's being que founded no tienen that don't have intimidad antes de casarse. intimacy before being Aquí married. tenemos jóvenes y We jovencitas have young ladies and young men que se here han comprometido that have committed, y han dicho no, and they said no, no vamos a tener intimidad, we will not have intimacy. no vamos a tener ninguna clase de intimidad We won't hasta have que no nos casemos. Any type of intimacy until we're Esa married. es la generación del vino nuevo. That is the generation of the Esa new es la wine. generación que Dios está mandando. That is the generation God is sending. Hombres y mujeres que le creen a Dios, Men and women who believe God, que dicen, Señor, lo que tú digas who say, Lord, what you say es sí y amén. is yes and amen. Dele ese fuerte aplauso. Give him Señor. that strong applause to the Lord. Dagón era un dios de la inmoralidad y la Dagon was sexualidad. a god of immorality and sexuality. La segunda P The second P es popularidad. is popularity. Popularidad. Popularity. Hoy en día, Nowadays, lo que sea popular, whatever's popular, la gente quiere sentirse parte de lo nuevo, people want to be part of the new, de lo que la gente está haciendo, of what people are doing. de los nuevos movimientos y The cosas new que se están movements, haciendo. things that are happening. El otro día estoy mirando por mi ventana The other day, I'm looking out the window. y el vecino de la casa del lado, The neighbor, habían como unos, no sé, 7, 8 there were like jóvenes 7, 8 young people, y estaban en pantaloneta and they were in shorts. y uno estaba así acuclillado One was like this, y otro vino y le Bending down. echó un balde de agua fría. the other one threw a bucket of hot. Y yo veía a ese Cold water. joven que se sacudió y después corría I saw por him toda la shaking and he was yarda. running all over the Y yard. después vino el otro Then the other one y came. después el otro. Then the other one. Entonces mis hijas me dijeron, papá, My daughter said, Dad, lo que pasa es que ahorita en TikTok, what happens is that in TikTok now, ese es el reto de hoy en día, that's the challenge for de today. que la gente se eche un baldado de agua They throw fría a y cold bucket of poderlo water, resistir. and they have to resist Y it. eso lo postean. And they post that. Y todo lo que sea reto, Everything that's a challenge, todo lo que sea popular, everything that's popular, la gente lo quiere hacer. people want to do. Porque quieren sentirse parte de lo que está pasando. They want to feel like part of what's going on. Lo que a mí me llama la What atención really calls my attention, es de que la mayoría de la the gente majority of the people, son seguidores. they're followers. Lo que los otros hagan, What others do, eso es lo que ellos hacen. that's what they do. Pero Dios está llamando But God is calling a una to a generación generation que no son that are seguidores, not followers, sino que son but they're líderes, leaders. que no hacen lo que los demás They hacen, don't do what others are doing. sino que son diferentes, They're different. que ponen retos They challenge es a seguir To y follow obedecerle a Dios. and obey God. Necesitamos levantarnos We need to get up y ser and diferentes. be different. ¿Por qué hacemos lo que el mundo hace? Why do we do what the world is La doing? Biblia dice, The Bible says, no te conviertas tú a ellos, you don't convert to them, sino que ellos but for them se conviertan a
a ti. to convert to En you. otras palabras, In other words, tú no puedes ser influenciado. you cannot be influenced. Tú debes de ser el influenciador. You should be the La persona que influencer. influencia a otras The person personas, influencing other que people. inspira a otras Who inspire personas, other que people. haces las cosas You diferentes. do things differently. Porque Dios no te llamó a ser un God seguidor. didn't call you to be a follower. Dios te llamó a ser un líder. God called you to be a leader. Es fácil It's easy seguir a los demás. to follow others. Eso es fácil. That's easy. Por eso todo el mundo lo That hace. is why everybody's doing it. Pero no es fácil But it's not easy tú ser diferente. for you to be different, Pararte en la brecha. to stand in the gap. Y así te cueste tus amistades. Even if it costs you your friends, Que ya no te quieran o se vayan. that they don't want you or they leave. Entonces nunca So never fueron tus amigos. were they your friends. Y así te quedes solo. Even if you stay alone, Pero vas a estar con Dios. but you'll be with God. No te dejes llevar por ser popular. Don't go by trying to be popular. No te dejes llevar por lo que el mundo hace. Don't go along by what people do in the world. Porque la gente habla y dice. Because people talk and say. Hay veces tenemos temor de decir lo que verdaderamente debemos de decir. Sometimes we're fearful to speak what we have to say. Porque ¿qué pasa si pierdo mis What amistades? if I lose my friends? ¿Qué pasa si le digo no a mi novio? What if I say no to my Se va a boyfriend? ir. He will leave. Pues que se vaya. Then let him leave. Ese no era el novio correcto He para tu wasn't vida. the right Porque boyfriend for el your life. novio correcto te va a The respetar. right boyfriend will respect El you. novio correcto va a hacer lo que es bien delante de The right Dios. boyfriend will do what is good in front of Te God. va a cuidar He will take care of you y te va a respetar. and will respect you. Ese es el hombre correcto para tu That vida. is the right man for your life. ¿Puedes entender eso? Can you understand that? Entonces la primera P So the first P, era ¿cuál era? La prosperidad, el placer. pleasure. El placer. Pleasure. La gente quiere el placer. People La want pleasure. segunda, Second, ser popular. to be popular. Ser popular. To Todo be el mundo popular. quiere ser popular. Everybody wants to be Todo el popular. mundo está preocupado por cuántos seguidores tiene, Everybody's worrying about how many por followers they have cuántos likes. or how many Y likes, se enojan. and they get La upset. gente se enoja People get mad si ponen algo y tú no pones like. if they put something, post Se something, enojan. and you don't like it. They get upset Porque queremos ser populares. because we want to be popular, Pero nos convertimos en unos seguidores. but we become followers. La tercera, Third, prosperidad. prosperity. Prosperidad. Prosperity. En aquellos tiempos In those days, había una diosa, todavía existe, there was a goddess. simplemente que ahora tiene otro nombre. She still exists, simply she has another name. Era Diana, It was Diana, la diosa Diana. the goddess Diana. Hoy en día es conocida Nowadays, she's known as como la Virgen de los Cielos. the Virgin of Heavens. La Virgen de los The Cielos. Virgin of Heavens. Pero es la misma Diana. But it's the same Diana. Y ella tenía un templo, le habían construido un templo en Éfeso. They had built a temple for her in Y Ephesus. cuando llegó Pablo When Paul arrived, y empezó a echar fuera a los demonios, began to cast out demons a estos tipos to these guys que fabricaban y hacían estatuas, that made up statues. les estaba yendo mal. It was going bad for them. Porque la gente ahora creía en Dios. People now believed in God. Ahora ya no creía en la They idolatría. no longer believed in Ahora idolatry. ya no creía en los No ídolos. longer believed in Entonces idols. el negocio de ellos So their bajó. business went down. Y por esa causa lo querían matar. Due to that cause, they wanted to kill La him. gente te va a querer matar a ti. People will want to kill Te you. van a querer destruir a ti. They will want to destroy you. Cuando tú te paras en la brecha When you stand in the gap y haces lo que es correcto and do what is right, y la gente te va a seguir. people will follow you. Porque la gente está buscando, Because people are están seeking, they're desesperados desperate por conocer de Dios. to know about God. Pero no un Dios lejano, But not a faraway no un God, Dios muerto, not a dead God, sino un Dios vivo but a living y God verdadero. and true God. Y ellos no saben que es Jesús They de don't know Nazaret. that is Jesus of Pero Nazareth. cuando tú te paras But when you stand y dices no, and say no, entonces la gente va a entenderlo then people will understand y se it. van a venir a los pies de Jesús And they will come to the feet of y Jesus. te van a querer hacer daño. And they're going to want to harm you. No van a querer estar más contigo. They will no longer want to Vas be a with you. perder amistades. You will lose friendships. Vas a perder You will negocios. lose businesses. Vas a perder You will popularidad. lose Te
popularity. Vas a perder mucho, You will lose a lot, pero estás haciendo lo correcto. but you're doing what's right. Pero al final But at the end, lo vas a ganar todo, you will gain it all porque Dios te bendecirá. because God will bless you. Dios te va a prosperar. God will prosper Todo you. lo que empieces, Everything that you todo start, lo que tú hagas, everything that you do, por donde tú vayas, wherever you go, vas a ser you bendecido. will be blessed. Porque cuando Dios está Because when contigo, God is with you, ¿quién puede estar en who contra could de be ti? against you? Esas fueron las tres razones: Those were the three reasons: placer, pleasure, popularidad popularity, y prosperidad. and prosperity. Por eso la gente no quiere dejar el mundo. That is why people don't want to leave the world. No solamente el placer sexual, Not only sexual pleasure, sino el placer de las drogas, but pleasure of drugs, placer de la pornografía, pleasure of pornography, el placer del alcohol, pleasure of alcoholism, el placer de jugar, of gambling, ir a los casinos. going to the casinos. Todas estas cosas All these producen things placer. produce pleasure. Por eso la gente las hace. That is why people do that. Por eso las hace. That is why they do Y that. por eso no quieren dejarlo. That is why they don't want to let it go. Ahora quiero entrar en esta parte que es la parte esencial que yo quiero que ustedes I entiendan. want to go into the essential part I want you to understand. Ellos no fue que dejaron a Dios. It's not that they left God. Los israelitas no se apartaron de Dios. The Israelites didn't go away Lo que from God. ellos hicieron fue añadieron otros dioses What they a sus did vidas. was add other gods to their life. Continuaron yendo a la iglesia, Continue going to church. continuaron yendo a los grupos de conexión, Continue to go to connection groups. continuaron dando sus diezmos y ofrendas, Continue to tithe and offerings. continuaron yendo a la academia, Continue going to the academy. pero pusieron otros But dioses, put other gods. añadieron otros They dioses. added other gods. ¿Por qué hicieron esto? Why they do this? Recuerden las tres P's que les acabo de Remember the three enseñar. P's I just taught you. Quiero que entiendan algo. I want you to understand something. Cuando Dagón, la When- segunda vez, When Dagon, the second time, cuando lo encontraron que la cabeza y las manos habían sido quitadas, they found the head and the hands were removed. ¿por qué Dios hizo eso? Why did God do this? ¿Por qué no simplemente lo destruyó por completo? Why not simply destroy him ¿Por qué completely? simplemente le cortó la cabeza? Why just cut the head ¿Y por qué le cortó las manos? and why he cut the hands? Primero que todo, First of all, la cabeza the head. significa es donde está dentro de ti tu That's, manera de pensar, tu mente. that's your mind, your way of thinking. Lo que el enemigo quiere controlar es tu What the mente. enemy wants to control is your mind. Si él puede controlar y manejar tu If he mente, can control and manage your mind, él va a manejar tu vida. he will manage your life. Porque de la manera en que tú piensas Because the way that you think es la manera en que tú actúas. is the way that you act. Voy a volver a repetir. I'll repeat it. De la manera en que tú piensas The way you think es la manera en que tú actúas. is the way you act. En una ocasión, On one occasion, los hijos de Dios fueron a God's- reconocer la tierra prometida. God's children went to acknowledge Y the allá se promised land. encontraron los gigantes. There they found the Se giants. encontraron los hijos de Anac. They found the children of Anak. Y dijeron lo siguiente: And they said the following. nosotros We vimos los gigantes saw the giants. y nos vimos a And nosotros we saw ourselves como langostas like a grasshoppers nuestro parecer. to our being. Y ellos nos vieron a su parecer They saw us as como langostas. locusts. Como tú te veas The way you see yourself es como la gente te ve a ti. is how people will see you. Ellos se vieron como They saw langostas. themselves like No locusts. estamos hablando de las langostas que usted se come del mar. We're not speaking about the lobsters Estamos in hablando the de sea. chapulines. We're speaking about grasshoppers. Estamos hablando de We're saltamontes. speaking about En grasshoppers. otras palabras, te ves como un In insecto. other words, you see yourself as Un an insect. insecto An no insect es nada. is nothing. Tú lo coges y You just stomp on it. ya, And that's it. desapareció. It No es disappeared. nada. It's nothing. Así se veían ellos. That's how they saw themselves. Y veían a los gigantes como They gigantes. saw the giants like Pero giants. hubo uno que se llamaba David. There was one named David. Y cuando él enfrentó su gigante, When he faced his él giant, no vio un he gigante. did not see a giant. Él vio un pan para el desayuno. He saw bread for Como breakfast. tú piensas, How you think es como tú actúas. is how you will act. Por eso él tuvo la valentía That is why he was so de brave ir y correr to go and run a enfrentarse al to gigante. face the giant. Como tú pienses, How you think es como tú actúas. is how you will act. Si el enemigo logra If the enemy controlar tu mente, accomplishes to dominate your mind, controla tu vida. he controls your life.
El enemigo siempre The enemy always va a querer controlar will tu want mente. to control your mind. Las manos. The hands. Las manos es significativo de poder y de control. The hands signify power and control. ¿Usted quiere controlar a alguien Do you want to físicamente? control somebody physically? ¿Usted cómo lo hace? How would you do it? ¿Usted cómo lo retiene? How do you hold them? ¿Cómo lo puede controlar? How can you control them? Con las manos. With the hands. Es con las manos que usted puede It's with the hands controlar a that alguien. you can control somebody. Entonces, primero con la mente, So first with the mind, segundo con las manos. second the hands. En otras palabras, primero In other words, first las cosas interiores the interior y things, segundo las cosas exteriores. second the exterior El things. enemigo quiere controlar tu The alma enemy wants to control y tu cuerpo, your soul and your body, aun cuando tu espíritu even está conectado when con your Dios. spirit is connected to God. ¿Usted me está entendiendo? Are you getting it? Entonces, por eso era que Dios For that reason, God les mandaba un mensaje. sent a message. Ustedes, demonios, You demons no van a controlar más will not control anymore la mente de mis hijos the mind of my children, ni las manos de mis hijos. nor the hands of my No children. van a controlar su alma You will not control their soul. y no van a controlar su cuerpo. You will not control their body. Ese era el mensaje That que is the Dios message estaba mandando. God was sending. Hoy usted y yo lo podemos entender So that you and I can porque understand. tenemos el conocimiento Because we have the knowledge, y tenemos la revelación del Espíritu Santo. the revelation of the Holy Spirit. La cabeza The head es representación is a representation del conocimiento. of knowledge. La gente hoy en día People nowadays se enorgullece en el are conocimiento. prideful of knowledge. Por eso la gente más educada, That is why the most educated people, los universitarios, the ones in college, la gente que tiene unos grados altos, the ones with high PhDs, maestrías, masters, doctorados, PhDs, no quieren creer en Dios don't want to believe in porque God. piensan que el conocimiento, They think that knowledge, que en el conocimiento está el entendimiento that in knowledge is understanding del mundo, de la ciencia, of the world of de science, cómo el mundo empezó y cómo todo fue how the creado. world began, how everything got Y created. es bien difícil And it's very difficult tú tratar de que alguien así pueda conocer a Jesús, trying to get someone like that to know Jesus porque ellos no lo pueden entender. because they can't Ellos understand it. todo lo quieren racionalizar, They want to rationalize everything. todo lo quieren explicar They want to explain a everything través de la ciencia y la through matemática. science and math. Cuando Dios creó la ciencia y Dios creó When la God matemática, created math and Él science. es el creador He's the creator de todo lo que se ve y de todo lo que no se ve. everything seen and unseen. Pero el orgullo, But pride, este es un demonio, es una potestad this is a demon, it que is a es power. grande y poderosa. It's big and powerful. Se llama el Principado de It's Grecia. called the Principality of Greece. Y ese principado está en las That universidades, principality is in the está en colleges, las in the escuelas, schools, invadiendo invading las mentes y los corazones de los jóvenes hoy en día. the minds and the hearts of the youth Y esa now. es una realidad. That's a reality. Es un principado, el Principado de It's Grecia. a principle, the No Principality of tengo Greece. tiempo hoy para entrar I más don't have allí, time to go pero into eso está details. aquí en la mente. That is here in the mind. Las manos The hands es el instrumento de acción. is the instrument of action. Tú lo piensas You think it y tú lo actúas and you act on it y lo haces con tus manos. and you make it with your hands. Entonces el enemigo quiere controlar tu The mente, enemy wants to control your porque mind. si controla tu If he mente, controls your mind, entonces puede controlar tu cuerpo y tus acciones. then he can control your actions. Dios está and mind. diciendo, God is saying, yo le voy a cortar la cabeza a Dagón I will cut off para Satan's que head no controle más tu mente. so he no longer controls Le your voy a mind. cortar las manos a I Dagón will cut off the hands of para Dagon que no controle más tu vida. so he no longer controls your life. Y ahora viene la parte Now comes the part que va a explicar todo lo que yo les that acabo will de hablar. explain everything I spoke about. Porque en una ocasión, Because on one occasion, Saúl, el Saul. rey Saúl, salió a la guerra. King Saul went to war. Y estando en medio de la batalla, Being in the midst of the battle, llegaron los lanceros. the arrow throwers came. Llegaron los lanceros. Ustedes han visto las películas. Have you seen the movies? Como cuando salen los lanceros, When they throw the arrows, no son uno, dos o tres. it's not 1, 2, or 3. Son cientos de It's lanceros. hundreds of arrow Y eso throwers. parece como una nube negra. And it's like a black cloud. Cuando ellos se cogen y
when they let go of the y arrows salen esas flechas. and the arrows go. Imagínense cientos o miles de Imagine flechas hundreds of thousands of arrows descendiendo sobre el pueblo de Dios. descending over God's people. Y una de esas flechas One of those arrows alcanzó a herir al rey Saúl managed to hurt King de Saul tal manera in such a way que él quedó herido de muerte. he got hurt and died. Y no, he didn't die yet. He, No se me adelante. Entonces él quedó herido de he muerte was very hurt. y él salió y empezó a huir He left and began to run. porque él no quería ser capturado por los filistinos. He didn't want to be captured by the Philistines. ¿De quién estamos hablando nosotros ahora? What are we speaking De about los now? filistinos. The Philistines. Entonces él estaba peleando contra los filistinos He was fighting against the Philistines y en eso fue herido and he was hurt y él huyó. and he flew. Entonces llamó a su escudero So he called his y le armor dijo bearer al escudero and told his armor bearer que le quitara la vida. to take his life. En otras palabras, él no quería ser capturado por los filisteos. In other words, he didn't want to be captured by the Porque él Philistines. sabía que si los filisteos He knew if the Philistines lo capturaban, captured him, lo iban a torturar they would torture him. y le iban a dar una muerte dolorosa. That would be a painful Entonces death. él le ordena a su escudero So he orders his armor y bearer, le dice que le quite la vida. tells him to take his life. Y el escudero se niega, le The dice, armor bearer, no, yo no lo puedo hacer. He says, no, I cannot do this. Pero hay una historia detrás del escudero. But there's a story behind the armor El bearer. escudero era un amalecita. The armor bearer was an Era Amalekite. un criado amalecita. He was an Amalekite ¿Y eso por qué servant. importa, pastor? Why does that matter, Pastor? Importa mucho It matters a lot porque él venía de la descendencia because he came from the descendants de los que Dios le había dicho a Saúl of who God had que told Saul extinguiera de la faz de la to tierra. extinguish from the earth. Dios le había dado la orden a Saúl God gave the order to Saul que no dejara vivo a ningún amalecita, to leave no Amalekite hombre o alive, mujer, man or woman, viejo o joven. old or young. Todos tenían que morir. They all had to Pero die. él no lo hizo así. But he didn't do it that way. Él fue He desobediente. was disobedient. Y ahora una malecita And now an le está Amalekite pidiendo que le quite la vida. is asking him to take away ¿Quién his es una life. malecita? Who's the Amalekite? Amalek. Amalek. Como los de Amalek. Like the ones from Amalek. Significa la carne. Signifies the flesh. En otras palabras, Saúl estaba pidiendo a la carne, mátame. In other words, Saul was asking the flesh, kill me. Carne, Flesh, mátame. kill me. Qué triste. How sad. Qué triste es morir How sad to por la die espada by the sword de la carne. of the flesh. La espada del mundo. The sword of the world. Cuando tú eres un hijo, una When hija you're de a Dios, son, a daughter of God. no es para que estés en derrota, It's not for you to be in defeat. es para que tú estés matando la carne It's for you to be killing y the flesh todos tus and enemigos. all of your enemies. Y él está pidiendo carne. He's asking, Mátame. flesh, kill me. Al final, At the end, lo que él hizo fue que cogió su what espada he did is take his sword y se dejó caer sobre ella. and fell over it. En otras palabras, In se other words, suicidó. he committed suicide. Habían tres opciones. There were three options. La primera, First, que lo capturaran los filisteos. to be captured by the Philistines. Esa no era una opción que él quería. That's not an option he wanted. La segunda, Second, morir a manos de la carne, la malecita. to die in the hands of the flesh. Él the Amalekite. prefería morir bajo la carne, He preferred to die la under the espada flesh, de la carne. the sword of the flesh. Segunda opción, Second option. pero había otra mejor, But there was a better one, arrepentirse to repent y pedirle misericordia a Dios. and ask God for mercy. ¿Usted no cree que Dios lo hubiera perdonado? Don't you think God would have forgiven him? ¿Usted no cree que Dios hubiera hecho algo por Don't you él? think God would have done something for him? Hay veces tenemos There are times las respuestas delante de nosotros we have the answers before us y seguimos tomando decisiones equivocadas. and we continue to make bad decisions. Él no mató la carne, He didn't kill the flesh. ahora la carne lo iba a matar a Now él. the flesh would kill him. Cometemos errores We make mistakes y seguimos cometiendo más and errores. continue to make more mistakes. En otras palabras, In other nosotros mismos We ourselves estamos cavando nuestra tumba. are digging our tomb. No es el enemigo, It's not the enemy. somos nosotros mismos It is us ourselves con nuestras malas
with our decisiones. bad decisions. Tomamos malas We make bad decisiones. decisions. Y en vez de arrepentirnos Instead of repenting y alejarnos, and moving further away, seguimos tomando malas we decisiones. continue making bad Y decisions. luego nos enojamos Then con we get Dios. angry with God, Y luego nos frustramos and con then Dios. we're frustrated Y with God. demandamos, Señor, ¿dónde estás? And we demand, God, where are Señor, you? ¿por qué me has dejado? Lord, why have you Y el left me? Señor te dice, yo no te he The dejado. Lord says, I didn't leave you. Tú me has dejado a mí. You left me. Él nunca te deja. He never leaves you. Somos nosotros It is us los que los dejamos. who leave him. Una Amalecita And Amalekite iba a morir por la espada de una Amalecita. would die by the sword of an Iba a Amalekite, morir por la espada de la carne. would die by the sword of the flesh. Pero la historia no termina The ahí. story doesn't end there. Él se suicida. He commits suicide, Y al otro día, and the following day, cuando los filisteos están caminando en medio de los muertos, when the Philistines are walking in the midst of the alguien dead, descubre somebody discovers que el rey Saúl that estaba ahí. King Saul was there. Alguien se dio cuenta. Somebody noticed. En medio de toda esa mortandad, In the midst of all those dead, todos esos muertos, all those dead, alguien se dio cuenta somebody noticed que el rey Saúl estaba ahí. that King Saul was there. Imagínense, el rey Saúl Imagine King Saul estaba ahí. was there. ¿Y sabe qué hicieron? Do you know what they did? Le cortaron They cut la cabeza off his head, y la llevaron al templo de Dagón. took it to Dagon's temple. Le cortaron la cabeza They cut off his head y le llevaron la cabeza and took the head al templo de to Dagón. Dagon's temple. Pero no terminó ahí. It doesn't end there. Cogieron las armas They took the weapons y se las llevaron al templo de Ashdod. and took them to the temple of Ashtaroth. Las armas al templo de The Ashdod, temple, the weapons y to la the temple of cabeza Ashtaroth. al templo de Dagón. The head to the temple of Dagon. El armamento. The weapons. ¿Por qué? Why? Ashdod Ashtaroth era la diosa de la fertilidad, was the god of fertility, el amor love, y la guerra. and war. La fertilidad, Fertility, el amor love, y la guerra. and war. En un matrimonio In a marriage, hay fertilidad, there's fertility, hay amor, there's love, pero también hay veces but hay there's guerra. also sometimes war. ¿Usted me está escuchando? Are you hearing me? En un matrimonio In a marriage, hay fertilidad, there's fertility, hay amor, there's love, pero también hay guerra. but there's also war. Y esta era la diosa de la fertilidad, This was el the amor goddess of y fertility, la guerra. love, and war. La fertilidad que están hablando ahí Fertility they're speaking es of la there sexualidad, is sexuality, la inmoralidad, immorality. es lo que está hablando. That's what they're Y talking about. esa inmoralidad That immorality en medio del amor in the midst of love siempre va a terminar will en guerra. always end in war. Siempre Always. va a terminar en guerra. Will always end up in war. Pueden tener la mejor intimidad del mundo, You can have the best intimacy in the world, pero siempre están en guerra. but you're always at war. Siempre están en guerra. You're always at war. Están peleando, They're fighting, están discutiendo. they're arguing. Hay una guerra constante There's a constant war entre ellos. between them. La cabeza The head, se la llevaron al templo de Dagón. they took it to Dagon's temple. Dagón, Dagon, mitad pez y mitad hombre, half man, half fish, era el dios de los mares y de la agricultura. was the god of the sea and agriculture. El dios de los mares The god of the seas y la agricultura. and agriculture. Pero la cabeza, como les dije, controla la But the mente. head, like I said, controls the Y mind. la mente controla el cuerpo. And the mind controls the body. Por esa razón, For that reason, se llevaron la cabeza they took the head al templo de Dagón to Dagon's temple y la armadura and the weapons al templo de Ashdod. to Ashtaroth's temple. Queriendo decir, Dagón va a controlar tu mente Meaning Dagon will control your mind, y Ashdod va a controlar tu cuerpo. Ashtaroth will control your body. Por eso Dios le cortó las manos y la cabeza a Dagón. For that reason, God cut off El Dagon's head mensaje and no hands. solamente era para los hijos de Dios, The message wasn't only for God's sino que el children. mensaje era The message was para el infierno mismo. for hell itself. Los hijos de Dios, God's children,
La mente no puede ser controlada por el enemigo. The mind cannot be controlled by Tú no the puedes enemy. permitir que el enemigo controle tu mente. You cannot allow the enemy to Porque control si your mind. controla tu mente, controla tus If he acciones. controls your mind, he controls your Y tú actions. tienes que controlar tu mente. You have to control your mind. Y es cuando Dios controla tu mente. And it's when God controls Cuando your Él mind. controla tus When he pensamientos. controls your Cuando thoughts. controla tus When he emociones. controls your emotions. Hay gente que se emociona demasiado. There are people that get so emotional. Y en medio de las In the emociones midst of their emotions, dicen y hacen cosas que después se they arrepienten. say and do things that later they Pero ya es regret. demasiado But tarde. it's too late. Ya has hecho daño. You've already harmed. Ya has causado You dolor. caused pain already. Porque en medio de tus emociones Because in the midst of your emotions, dijiste e hiciste cosas que no debías de hacer. you said and did things you shouldn't have. Tomaste decisiones que nunca debías de haber tomado. You made decisions you should have never have made. Y que ahora estás pagando las And now you're consecuencias. paying the consequences Porque te dejaste llevar por las emociones. because you went along by your emotions. No puedes permitir You cannot allow que el enemigo controle tu for the mente. enemy to control your mind, Que controle lo que tú veas, to control what lo you que see, tú oigas, what you hear, que tú escuchas, lo que tú hablas. what you hear, what you speak. Tú debes de ser y estar en las manos de Dios. You should be in God's Que hands. tus pensamientos sean los pensamientos de That your Dios. thoughts be God's Que tu thoughts. forma de hablar sea la manera en que Dios habla. That your way of speaking Que is tu the way forma God de actuar speaks. sea la manera en que Dios quiere Your que way tú of actúes. acting is the way God wants you to act. Estamos muchas veces en idolatría y no lo Many sabemos. times we're in idolatry and Y we don't see estamos it. siendo controlados y estamos siendo We're manipulados being controlled and manipulated por las artimañas del enemigo. by the schemes of the enemy. Y el enemigo lo está haciendo. And the enemy is doing Y it. es tiempo que en el nombre de Jesús And it's time that in the name of esas Jesus, manos, ese poder se rompa en medio de la iglesia. those hands, that power is Y broken in the esa midst of cabeza the sea church. cortada. And their head is cut off. ¿Qué fue lo que hizo David? What did David do? David cuando mató a su gigante David, when he killed his le giant, cortó la he cabeza. cut the head off. ¿Y sabe qué hizo? And do you know what he did? Le quitó las armas. He took away the weapons. Le cortó la cabeza He cut the head off y le quitó sus and armas. took away his weapons. ¿Y sabe quién representa a David? Do you know who David represents? A Jesús. Jesus. A Jesús. Jesus. A nuestros gigantes. To our giants. Hay que cortarle las We cabezas have to cut off their heads. y hay que quitarles And we have to take away las armas. the weapons. Las armas. The weapons. Esas no pueden estar en las manos del enemigo. You cannot be in the hands of the enemy. Con la misma arma With the same weapon, que el enemigo te quiso hacer daño, the enemy wanted to harm you. tú le vas a hacer daño a él. You will harm him. Con esa misma arma With that same weapon, va a estar en tus manos. it'll be in your hands. El enemigo quiso usar armas en contra The tuya. enemy wanted to use weapons Quiso against you. matarte y Wanted to destruirte. kill you and destroy you. Pero Dios te ha dado la victoria. But God has given you victory. Alguien lo cree, alguien Somebody puede decir believe it. amén, Somebody can say aleluya, amen. gloria a Dios. Hallelujah. Glory to God. Vamos a ponernos de pie. Let's stand up. Lo que ustedes han recibido hoy What you have received today es algo que debe cambiar tu vida, is something that should change your life. que debe de hacerte entender It should make you understand de que estamos mal that we're wrong. y que es tiempo de regresar a lo básico, It's time to go back to the basic, a estar al lado de los pies de to Jesús. be by Jesus' feet. No más idolatría, No more idolatry. no más permitir que el enemigo controle nuestra mente y nuestros cuerpos. No more allowing the enemy to control bodies Tu or minds. cuerpo, escúchame bien, tu cuerpo Your body es el templo del Espíritu Santo. is the temple of the Holy Spirit. Tú eres el templo del Espíritu You are the temple of the Holy y el Spirit. templo del Espíritu The Santo temple of the Holy Spirit no puede contaminarse cannot be contaminated con el pecado del mundo. with the sin of the No world. puedes. It can't. Tú no te puedes unir, tú no puedes estar, You cannot join. tú You no cannot, puedes dar tu cuerpo, tus sentimientos, you tus cannot give your body, your emociones feelings, your emotions a alguien que no es un hijo, una hija de to Dios. somebody who's not a son or daughter of God. Y eso tiene que estar bajo el matrimonio. That has to be under marriage.
Yo sé que es algo que se ha olvidado, I know it's something that's been es forgotten, algo que la gente no habla, something people don't talk algo about, que la gente no hace, something people don't do, pero es algo que nosotros debemos de hacer. but it's something that we should do. Y vas a ser bendecido. And you will be blessed. Tu casa va a ser Your bendecida. house will Tu be blessed. matrimonio va a ser Your marriage bendecido. will be Tus blessed. hijos van a Your ser children bendecidos. will be blessed, Porque esa es la promesa de Dios. because that is God's promise. Vamos a orar. Let's pray. Primero, por aquellos First, que necesitan entregar su for vida a those Jesús. they need to give their life to Y Jesus. segundo, por aquellos que quieren pedirle perdón a Dios. Second, for those who want to ask for Padre, en forgiveness. esta hora, Father, at this hour, yo te presento a aquellos I present to you those que quieren entregar sus vidas a ti, who Señor. want to give their life to you, Lord. Aquellos que han entendido en esta mañana Those who understood this morning que ellos son pecadores. that they are sinners. Simplemente repite conmigo. Simply repeat after me. Padre, hoy te doy gracias Father, I thank you today porque he entendido que soy un pecador. because I understood I am a Me sinner. arrepiento I repent de todos y cada uno de mis of pecados. all and each one of my sins. Te pido, Señor, que me laves con tu sangre I ask you, preciosa Lord, to cleanse me with your precious blood y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. and to write my name in the book of Que life. envíes tu Santo Espíritu sobre mí, To send your Holy Spirit upon que yo me. no me apartaré de I will él. not set away from it. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque hoy soy un hijo, una hija because tuya. today I am a son, a daughter of yours. In Jesus' name. Si tú hoy has sido tocado, If you have been touched today, si Dios te ha hablado if God has spoken to you en medio de todo lo que Él te ha dicho in the midst of everything He's told you, y te has arrepentido and you have repented y has entendido de que te habías alejado, and understood that you que el drifted away, enemigo estaba controlando tu mente, the enemy was controlling your mind, estaba controlando tu vida he was controlling your y life tus pensamientos. and your thoughts, Entonces ora conmigo. then pray with me. Padre, gracias, Señor, Father, thank you, Lord, porque hoy tengo la oportunidad because de today arrepentirme. I have the opportunity to repent. Señor, tú me has hablado Lord, you have spoken to y me, yo te he escuchado. and I have heard you. Y en esta hora te pido perdón At this hour, I ask you for porque forgiveness había permitido because I have allowed que el enemigo controlara mi mente, the enemy to control my mind, controlara mis acciones control my y actions, mi manera de pensar. and my way of thinking. Y no sabía que estaba actuando I didn't know I was acting diferente a tus propósitos y tu different to your voluntad. purposes and your will. Pero hoy quiero, Señor, But today I want, Lord, volverme a alinear. to align myself, Alinearme, Señor, a tus propósitos. be aligned to your purposes, Alinearme, Señor, a tu perfecta be voluntad aligned to your perfect will, para traer gloria y honor a tu nombre. to bring glory and honor to your name. Yo me arrepiento, I Padre, repent, porque Father, te había fallado because I have failed you y porque me había apartado de and ti, because I Señor. had drifted away. Pero en esta hora But at this hour, cierro toda puerta I closed every door que yo le había abierto that I had al opened enemigo to the y enemy que le había dado and that I had given him autoridad sobre mi vida, authority over my sobre life, mis over my pensamientos thoughts, y sobre mi cuerpo. and over my En body. esta hora entiendo At this hour, I que mi understand cuerpo es el templo del Espíritu that Santo my body is the body of the Holy y que Spirit, no lo contaminaré and I will not con el contaminate it pecado with sin o las cosas del mundo, or things of this sino world, que será santificado but I will be para sanctified tu gloria for your y glory para tu honor. and for your En el honor. nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén. amen. Y amén. And Dale ese amen. fuerte Give aplauso. that strong applause.